Nuestro tema hoy es este que veis, María Magdalena. Le podríamos haber dado el título también, La fiesta en casa de Simón. Es como se titula el capítulo que habla de este evento que vamos a considerar hoy en el deseado de todas las gentes, que recomiendo de todo corazón. Vamos a leer para comenzar. Si alguien tiene una Biblia y tiene buena voz, le agradeceré que lea Marcos 14 del 1 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestia? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarles. Muchas gracias, Ramiro. Si sois observadores, veréis que no hemos leído una historia, sino que hemos leído 3 historias. La primera historia es terrible. Los dirigentes del pueblo de Dios tramando el asesinato del Hijo de Dios. La tercera quizá es todavía más terrible. Uno de los discípulos de Jesús tramando para entregarle a sus asesinos. Y entre esas 2 historias terribles tenemos el relato más hermoso, más bello y conmovedor, como lirio que crece en el pantano, una mujer bañando con sus lágrimas los pies de Jesús. Donde quiera que se predique este evangelio, dijo Jesús, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y hoy tenemos el privilegio de poder recordar esas cosas, esos hechos maravillosos. En esta historia podremos comprender la justicia por la fe, la justificación por la fe, al comprender el significado auténtico de la fe. ¿Recordáis? Jesús dijo, está en Lucas 7, 50, si recuerdo bien, ve en paz, tu fe te ha salvado. Son palabras de Jesús a María Magdalena. Y si recordáis Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que, comprendiendo qué es la fe, podremos comprender en qué consiste la justificación por la fe. En este episodio podemos entender también el mensaje de los 3 ángeles. ¿Recordáis? Vi otro ángel volar por el medio del cielo teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso la hermana White lo definió como el mensaje de la justificación por la fe en verdad, el mensaje de los 3 ángeles. Y podemos ver el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por la raza caída en Cristo, y podemos ver cuál es la respuesta que se espera del evangelio en María. El contexto es el siguiente. Esto sucedía 6 días antes de la Pascua. Lázaro ya había muerto y había sido resucitado por Jesús. Dice, y le hicieron allí una cena. Esta es la cena en casa de Simón. El día siguiente del episodio que vamos a estudiar hoy, el día siguiente, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y faltaban ya solamente 5 días para que él se enfrentara a la Pascua, el Getsemaní y el Calvario. La gloria de Dios ya había abandonado el templo. Vuestra casa os es dejada desierta. Eso está en Mateo 23. La primera vez cuando Cristo purificó el templo, dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido. Se refirió al templo como mi casa. Esta vez ya no dijo mi casa, dijo vuestra casa.
la gloria de Dios ya había abandonado el templo. Estamos en la semana última de la vida de Cristo en esta tierra, una semana cargada de significado en todos los sentidos. Y después de aquella Pascua que tendría lugar 6 días después, al día siguiente, la noche aquella fue prendido Jesús, Getsemaní, y el día siguiente por la mañana fue crucificado nuestro Señor, el Señor de la gloria, el Hijo de Dios. Y en relata este evangelio hemos elegido el relato de Marcos. Marcos, ahí algunos piensan, y yo creo que tiene lógica, él es el único que refiere este episodio que veis ahí. Un jovencito cubierto en una sábana le seguía a Jesús cuando lo prendieron, pero agarraron por la ropa, por la sábana al jovencito y el jovencito escapó desnudo. Como solo lo explica el evangelista Marcos, algunos suponen que era Marcos, esto es una autobiografía. Es autobiográfico este episodio que él refiere. Es posible. Marcos era muy joven, él escribió el primero de los evangelios. Marcos estaba lleno de tacto. No identifica a la mujer, simplemente se refiere a ella como la mujer. Lo mismo hacen Mateo y Lucas. Que seguramente María Magdalena vivía todavía cuando él escribió ese evangelio. Que lo escribió más o menos entre el año 60 y 70, pensamos que lo escribió. Unos 30 años después que Jesús ascendiera. Posiblemente aquella mujer todavía vivía. Mateo, Lucas y Juan también refieren esa historia. Los 4 evangelios la refieren. Algunos dicen que Lucas no, que es otra historia distinta porque cronológicamente la sitúa antes. Pero Lucas, el más detallista de todos los evangelistas, de todos los que escribieron el evangelio, es imposible que él ignorara, no se habría atrevido a escribir un evangelio sin referir ese episodio que Jesús había dicho que allí donde se predicara el evangelio hasta el fin del tiempo se conocería lo que había hecho esa mujer. Juan identifica a la mujer, era María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. El Evangelio de Juan fue escrito unos 35 años después de los 3 evangelios sinópticos, más o menos en el año 85-90, un poquito antes de que a Juan, el emperador Domiciano, la persecución de Éfeso, el año 96, fue el emperador que envió a Patmos a Juan el Evangelista, donde escribió Apocalipsis. Se supone que un año o 2 antes escribió esa carta de Juan. Mateo identifica algo más. Curiosamente, Juan, que identifica a María, no identifica a Simón, el fariseo. Dice el fariseo, pero no dice Simón. Mateo identifica a los discípulos. Los que criticaron el acto de María, como acabamos de leer, no fueron los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos. Fueron los discípulos los que Jesús había elegido para ser sus ministros. Estos eran los que criticaron el acto de María. Y Juan añade otro detalle, y es que identifica a cuál fue el que produjo esa atmósfera de crítica en contra de María. Judas. Así que tenemos en esa mesa, es una mesa muy especial. Tenemos a Jesús, que ya hemos visto que en aquella misma semana sería crucificado, moriría por nosotros, por los pecados del mundo. Tenemos a Lázaro, que ya había muerto y había sido resucitado por Jesús. Y esa resurrección de Lázaro, cuando ya hacía 4 días que estaba en la tumba y hedía, ya olía mal, era una prueba incontestable que molestaba tanto a los dirigentes que determinaron, se hicieron firmes en su determinación de matar a Jesús y matar a Lázaro. Esto último, hasta donde yo sé, no ocurrió. Estaba Judas, que no sobreviviría a Jesús. Estaba Marta, la hermana de María. María Magdalena estaba, y estaba Simón, el anfitrión, el que invitaba, el fariseo. María debió tener una infancia feliz. María vivía en una aldea, la Biblia dice aldea, era una población, un barrio, casi un barrio próspero, una buena familia, Lázaro, Marta, María, donde se alojaba Jesús habitualmente después, no cuando en este episodio, y todo debió irle bien hasta que llegó un momento en el que ella fue seducida. Y fue seducida por Simón, un fariseo, por un dirigente religioso, que vivía también en Betania, como ella. Y posteriormente fue abandonada. Este esquema es un esquema muy habitual aún en los días de hoy. Eso quiere decir que a pesar de lo que nos dicen de la cultura posmoderna, Dios no ha cambiado, Satanás no ha cambiado y la naturaleza humana tampoco ha cambiado, y el pecado tampoco. Las cosas importantes hasta el día de hoy. En esta historia podemos ver, hasta en los más pequeños matices, lo que es característico de nuestra sociedad,
y lo que es característico de nuestra propia naturaleza. Nos apela personalmente. María se quedó desolada, se sintió indigna, perdió toda esperanza de ser una mujer respetable. Había terminado por ser una ruina, era un objeto de burla. Hasta el último rincón de su mente se llenó de desesperación. En esa situación, María fue poseída por un demonio. Ya no era dueña de sí misma, no era dueña de su mente, no era dueña de su alma. Aquel demonio controlaba a María. Pero María cierto día se encontró con alguien, con un hombre muy distinto a todos los que ella había conocido hasta ese momento. Un hombre que no estaba interesado en su cuerpo, sino en su alma. Y Jesús se apiadó de ella y la sanó. Pero aquí no acaba la historia de María. María volvió a recaer otra vez, de nuevo, y se volvió a sentir todavía más hundida que antes. Esto es lo que le había pasado a María. Y esto lo podemos leer en Lucas. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, va vagando por los lugares secos, va buscando un lugar donde reposar, y como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de la que salí. Y cuando lo vuelve, la encuentra barrida y adornada. Y entonces entra con él 7 espíritus peores que él, y la situación es peor que la que había sido antes. No sé si lo he dicho bien, creo que es la idea que está ahí escrita. Y no es difícil imaginar a los discípulos decir a Jesús, mira maestro, no pierdas más el tiempo con esta mujer. Recae vez tras vez, es tiempo perdido. Para Jesús no era tiempo perdido. Jesús oró nuevamente por ella. Y Jesús cuando oraba, no eran oraciones rutinarias. Leemos que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. 7 veces oyó María la oración de Jesús para expulsar a los demonios. Y finalmente el milagro se produjo y María fue restaurada. Podemos dar gracias a Dios por ese amor persistente que nos persigue, que nos sigue durante toda nuestra vida. Por ese amor que va tras la oveja que se perdió hasta que la encuentra. Y Jesús iba por todas las ciudades en sus viajes misioneros y María Magdalena, según leemos aquí, formaba parte del séquito que apoyaba y seguía a Cristo en su obra misionera. Hasta ese punto quedó rehabilitada. Si caéis, incluso si habéis caído 7 veces, o incluso si son 70 veces 7 veces, no os desesperéis. Id a Cristo, Él dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. María se sintió agradecida y pensó, ¿cómo puedo yo expresar mi agradecimiento? Soy una mujer indigna, impresentable, socialmente impresentable, ¿cómo puedo hacer? Ella había oído que Jesús había anunciado en Mateo 16, 17 y 20, hay 3 lugares en los que Jesús claramente a sus discípulos les anuncia que tenía que ir a Jerusalén, iba a ser maltratado, iba a ser muerto por los dirigentes. María lo había oído. Y también había oído que el día de la Pascua Jesús iba a ser investido rey. Y entonces su esperanza renació y pensó, voy a comprar ungüento y lo voy a ungir antes de que llegue su muerte. Y entonces se gastó todo lo que ella tenía, 300 denarios, si vais a Mateo 29, si recuerdo bien, nos dice cuál era el sueldo de un obrero no cualificado diario, era un denario. De eso podemos deducir que el sueldo de todo un año de una persona, de un obrero, era unos 300 y pico denarios. Pensad que este perfume valía lo que nosotros ganamos en todo un año. ¿Os hacéis idea? No podía encontrar un perfume mejor. Imaginad al vendedor de perfumes diciéndole, ¿pero dónde vas, María? Esto solo es digno de un gobernador, del emperador. Ella dijo, es lo único que yo aceptaré. Y se llevó ese perfume. Mientras tanto, Simón, el que la había seducido, durante el día tenía una actividad febril, era un líder religioso, tan febril que tenía muy pocos minutos para reflexionar. Eso de día, pero de noche, él se daba cuenta de que había arruinado la vida de una joven, de un adolescente probablemente. Se sentía culpable de homicidio y esa carga no le dejaba dormir, daba vueltas en la cama. Y oprimido por esa carga abrumadora, Simón enfermó. Enfermó de lepra. La lepra no era solamente una enfermedad incurable, mortal, sino que también era contagiosa, repulsiva, socialmente repulsiva. Y por si fuera poco, era una enfermedad que según la Escritura era símbolo del pecado. Significaba no solamente la maldición de Dios en esta tierra, sino la maldición por la eternidad.
Y en esa situación Simón también se sintió desolado. Sintió que Dios lo había condenado por su pecado de forma irremisible. Gracias a Dios, Simón encontró también aquel mismo hombre que había curado a María. Y aquel hombre curó también a Simón. Simón también se sintió agradecido. Pero para él no era tan fácil expresar el agradecimiento, porque Simón lo tenía que expresar de una forma acorde con su dignidad de dirigente religioso, de fariseo. Y pensó, haré una fiesta en mi casa, haré una cena, invitaré a Jesús y a todos sus discípulos y a mis colegas, otros fariseos. Y efectivamente eso es lo que hizo. Para Jesús era sobre todo un gran médico, es lógico. Lo había curado de la muerte, de una muerte en vida. Incluso él pensaba si no podía ser profeta y hasta incluso albergaba una cierta esperanza de que pudiera ser el Mesías esperado que los iba a liberar del yugo de la dominación romana. Pero Simón no había aceptado a Jesús como a su Salvador, como al Salvador del mundo, como al Hijo de Dios. María no había sido invitada a esa cena, pero supo que esa cena se iba a producir y pensó, aprovecharé la ocasión, iré y lo voy a ungir allí en la cena. Pero ella no había pensado lo que le iba a pasar. Es como si una fuente se hubiera abierto, hubiera brotado de su corazón, una fuente de lágrimas. Nunca había pensado que sería capaz de llorar de esa manera. Y cuando uno está en esa situación emotiva, uno es bastante incapaz de dosificar. Y entonces, en lugar de vertir unas gotitas, ungir con unas gotitas de perfume en la cabeza de Jesús, rompió el frasco y lo derramó entero el perfume en la cabeza y en los pies de Jesús. Inmediatamente, toda la pieza se llenó con aquella fragancia y todas las conversaciones callaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En aquel silencio, todos pudieron callar menos uno. Los sollozos de una discípula agradecida y emocionada llamaron la atención de todos hacia María Magdalena. Y ella una vez más se sintió desolada. Aquello de trágame tierra. Pensó, ¿qué van a pensar de mí los discípulos? ¿Qué van a pensar de mí Jesús? ¿Qué van a pensar de mí mis hermanos, Marta y Lázaro? Ni siquiera había hecho provisión de una toalla. Así es que comenzó con sus largos cabellos a secar aquellos pies que 6 días después estarían clavados en la cruz mientras Jesús muriera por vuestros pecados y por los míos, por los pecados de todo el mundo. Pero Judas en un instante logró cambiar el ambiente de aquella habitación y empezó a despertar crítica. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Este argumento que él presentó era mucho más palatable, mucho más presentable que la realidad de su miseria y su egoísmo. Inmediatamente los discípulos, con unanimidad, estuvieron de acuerdo en la propuesta de Judas. Es verdad, aquello no era un acto razonable. Nosotros pensamos, si hubiéramos estado allí, nosotros jamás hubiéramos hecho lo mismo que los discípulos. Creemos que nosotros habríamos sido tan valientes que nos habríamos enfrentado a la mayoría y habríamos actuado de otra manera. Pero hermanos, imaginad que ¿quién aprobaría en la junta, una de las juntas que solemos tener? Imaginad que un hermano dice, yo un sábado quiero venir aquí y quiero poner en un cubilete todo lo que he ganado en un año, 30.000 euros en un año, y prenderle fuego y que se queme como una ofrenda de agradecimiento al Señor por lo que le ha hecho por mí. ¿En la junta aprobaríamos eso? ¿Qué os parece? ¿Qué diríamos? Eso no es razonable, eso es fanático. Fijaos bien, es muy importante. Los discípulos y Jesús estaban viendo la misma cosa, pero estaban mirando la misma cosa, pero no estaban viendo la misma cosa. Nosotros creemos lo mismo que Pedro. Es posible que todos te nieguen, pero yo jamás. Pero es mejor que nos conozcamos a nosotros mismos y humildemente reconozcamos que tenemos tantas lecciones que aprender de este episodio y de muchos otros en la Biblia. María se sintió desolada de nuevo, pero la verdad es que el Espíritu Santo había pensado por María y María había obedecido al punto. Guiada solamente por la inexplicable pero infalible razón del amor, María era incapaz de responder, de defenderse de aquella oleada de crítica contra ella, hasta el punto que el propio Jesús tuvo que hacerlo. Y lo hizo en términos inequívocos. La elevó hasta el cielo, la presentó como al cristiano modelo. Déjala.
Para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Queridos amigos, queridos hermanos, a Jesús no siempre lo tendremos. Quizá mañana no podamos tenerlo. Recíbelo hoy, recíbelo ahora. Miraban todos lo mismo, pero no veían todos lo mismo. Jesús vio algo que eran incapaces de ver los discípulos y que nosotros habríamos de ver ahora. En aquel frasco de alabastro roto en el suelo, Jesús vio su cuerpo quebrantado por nosotros. En el perfume vertido sin medida, Jesús vio su sangre derramada por el mundo, en una medida tan abundante como para salvar hasta el último pecador que hubiera, aunque la mayor parte no lo aprovecharía. En el sacrificio de María, que se entregó, que dio todo lo que tenía, Jesús vio un reflejo de su propio sacrificio, entregándose enteramente por nosotros y por la eternidad. En la motivación de María, Jesús vio una motivación, su propia motivación. ¿Qué os parece? ¿Por qué estaba haciendo aquello María? ¿Estaba buscando notoriedad? ¿Estaba buscando salvarse? ¿Estaba buscando evitar el infierno? ¿Estaba intentando cumplir la letra de una ley? ¿Cuál era su motivación? El amor supremo, la respuesta que despierta el amor divino, ese amor ágape, incondicional. Esa fue la motivación de la fe. El amor es la única razón válida, es la única motivación válida para la fe, el aprecio del amor de Dios. Y en ese derroche, entre comillas, de María, Jesús vio ese océano de amor, ese derroche de su sacrificio, de su entrega, suficiente para salvar hasta el último pecador en este mundo, aunque la mayor parte lo rechazara y solamente unos pocos finalmente vayan a ser salvos. El amor nunca se pregunta el precio. El amor no tiene medida, siempre va más allá de toda medida. El amor no lleva sus ofrendas con ratios, con hojas de cálculo. El amor lleva las ofrendas con lágrimas. Escribió Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Esto lo podía decir perfectamente María, aunque Pablo no había escrito todavía eso. El amor de Cristo la constriñó. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No existe fe genuina que no obre por el amor. El amor es la única base, la única motivación válida para la fe. Y Jesús estaba viendo otra cosa que es importante que veamos nosotros también. Por primera vez Jesús veía a un ser humano que estaba comenzando a apreciar las dimensiones de ese amor inmenso, ese océano de amor del Padre manifestado en Cristo. Poco tiempo después Jesús estaría en el Calvario, en sus horas más oscuras, más tristes, cuando se sintiese separado del Padre. Satanás le presentó terribles tentaciones. Le dijo, mira, tu pueblo te está crucificando, tus discípulos te han abandonado, el principal administrador en tus discípulos te ha traicionado, el principal líder espiritual en tus discípulos, Pedro, te ha negado, tu madre ha desfallecido, tú mismo has reconocido, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu padre te ha abandonado. Y estás haciendo un sacrificio absolutamente estéril, inútil. Desciende de la cruz y sálvate a ti mismo, ámate a ti mismo. Con esas terribles tentaciones procuraba Satanás desanimar a Jesús. Si se hubiera desanimado, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Habéis pensado? Y en esas condiciones, la hermana White escribe en El Deseado, cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto. Anticipo, aquello fue un anticipo del amor que le tributarían a Cristo para siempre aquellos que él redimiera. Isaías escribió, verá el fruto de la aflicción de su alma y será saciado. Y aquí Dios fue a la cruz con ese sabor, con ese recuerdo de ver el plan de la redención, el fruto de ese tremendo sacrificio del cielo, triunfando por primera vez en la raza humana. Y por el gozo que le fue propuesto, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Nicodemo y Juan de Arimatea ungieron el cuerpo de Jesús cuando Jesús ya no podía agradecerlo. Pero María tuvo el privilegio de ungir a Jesús en vida, con un grato perfume que lo acompañará por la eternidad. Y Jesús aún vio más cosas.
Jesús vio un reflejo de lo que ha de ser su pueblo remanente. Vosotros y yo, el pueblo de Dios del tiempo del fin, hemos de saber lo que significa derramar lágrimas de arrepentimiento a los pies de Jesús. Está profetizado. Zacarías 12 dice, sobre la casa de David, los dirigentes del pueblo de Dios y los habitantes de Jerusalén, todo el resto, los laicos, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. ¿Imagináis una casa en la que solo hay un hijo, un niño, y muere? La pena, el duelo, el luto, las lágrimas. Con esa emoción mirarán a mí, finalmente miraremos a Cristo y lloraremos como se llora en una casa afligida por el luto de un primogénito. En aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén. Y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Sí, hermanos, las recibió en tu casa y las recibió en mi casa. Pero no va a seguir recibiéndolas por siempre. Dios no merece eso, su amor incansable no merece eso y no va a tener eso. Y también está profetizado, en aquel tiempo, el propio Zacarías 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y esa purificación del pecado, ese ministerio de Jesús en el lugar santísimo, que es la razón de ser de nuestro pueblo, se efectuará cuando nosotros seamos capaces de ver la profundidad del amor de Cristo, lo que ha costado nuestro rescate. Esa será la fe. Esa es la fe de Jesús que nos mantendrá en los últimos días. En el relato de Lucas no se acaba aquí y sigue con Simón. Simón estaba muy contento y dijo, qué maravilla, menos mal que no he cedido a la tentación de que Jesús fuera un profeta o el Mesías, porque si lo hubiera sido, habría sabido quién es la que le tocaba, lo que lo ha tocado, que es una pecadora. Ahora, es curioso porque Simón tenía un problema que María, pecadora como había sido, no había tenido. De María habían salido 7 demonios, Dios había echado 7 demonios, pero Simón tenía todavía el 8º demonio, del orgullo laudicense. Y dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En una fiesta tan intensa, tan emotiva como esa, seguramente nosotros como misioneros, en el lugar de Jesús, habríamos dicho, María ya está rehabilitada, por hoy basta. Gracias, Simón, por la invitación, ahora tengo que irme, tengo prisa, adiós. Pero para Jesús no había prisa. Aún tenía algo. Jesús estaba lleno de amor también hacia Simón. Y como él madrugaba y se encomendaba al Padre cada mañana, él supo cuál era la historia que tenía que contarle a Simón. Y le contó la historia perfecta para que él comprendiera que él no era el que debía 50, sino el que debía 500 denarios. Y Simón se ruborizó dándose cuenta de que había alguien que le leía el pensamiento, que sabía lo que estaba en su corazón, lo que había en su mente. Y también se dio cuenta de que Jesús lo amaba, porque Jesús habría podido hundirlo exponiendo ante la vista de todos su pecado. Sin embargo, Jesús lo expuso de forma que Simón recibió la lección y él aprendió, pero el resto no tuvieron ninguna evidencia de cuál era el problema de Simón. Dirigiéndose a María, dando la espalda a Simón, perdón, al revés, dando la espalda a María, se dirigió a Simón y Jesús dijo, Simón, cuando he entrado en tu casa, ni siquiera me has dado agua para lavarme los pies, que es una cortesía habitual en aquella cultura y en aquella época. Pero esta mujer a la que tú desprecias no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas. Simón, cuando he entrado en tu casa esta tarde, no me has dado un beso de bienvenida avergonzado al estar delante de otros fariseos. Sin embargo, esta mujer no ha tenido ninguna vergüenza de besar mis pies durante todo el tiempo. Simón, cuando he entrado a tu casa esta tarde, no has ido a la cocina a coger una cucharadita de agua para ungirme el cabello, como es habitual también en aquella cultura. Pero esta mujer me ha ungido con ese precioso perfume y por esto te digo que los muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando yo leí esta historia, desde adolescente me sorprendía ver el contraste entre la devoción intensísima de María
¿Y cuál era la devoción promedio, la mía, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea? En la iglesia, bueno, no se llamaba la Odisea, era la iglesia de Torrero, en Zaragoza, en aquella época. Yo tendría unos 15 años, 16. Pero ¿cuál es la diferencia? Mirad, si nosotros pensamos que no somos tan malos, si pensamos que no se nos ha perdonado mucho, siempre seremos incapaces de amar mucho. ¿Comprendéis eso? Si nosotros pensamos así, estamos obligados a permanecer en esa tibieza laodicense, en esa devoción mesurada, tibia, que es totalmente indigna, totalmente inadecuada como respuesta a ese amor sobreabundante, ese sacrificio sobreabundante de Cristo, del cielo, por nosotros. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, es el mensaje. A veces nos preguntamos, si en lugar de estar yo, estuviera aquí Cristo en persona y nos predicara, ¿qué predicaría? ¿Qué nos diría? Pero no tenemos que hacer ningún esfuerzo de imaginación. Abramos la Biblia por Apocalipsis 3 y ahí vemos lo que nos diría, arrepiéntete. Algunos piensan que el arrepentimiento de María solamente es adecuado para un gran pecador como María, pero ese arrepentimiento no es solo adecuado para un gran pecador como María, es perfectamente adecuado para Simón, es perfectamente adecuado para mí y seguramente también para vosotros. Este que aparece aquí es Horatius Bonar, es autor de varios himnos. Algunos están en nuestro himnario. Vamos a cantar para terminar el número 223 que lo compuso él. Él no era músico, él compuso la letra. Horatius Bonar era un clérigo del siglo XIX, escocés, y una vez tuvo un sueño que lo despertó con sobresalto y con angustia. En ese sueño estaba viendo la crucifixión de Jesús y contempló a un soldado clavarle los clavos, atravesar las manos y los pies de Jesús al madero. Y él, horrorizado, pensó, quiero ver qué cara tiene ese soldado. Y lo increpó. Y cuando el soldado se giró, Horatius Bonar vio con pasmo como aquel soldado tenía precisamente la cara de Horatius Bonar. Era su cara, era él. Leemos en Testimonios para los Ministros, a menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy, no solamente cuando Cristo moría, el mundo entero está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios, excepto que nos arrepintamos individualmente. A veces es un poco difícil de entender, pero fijaos bien, en la raíz de todos nuestros pecados, en la base de todo pecado, encerrado en todo pecado, está la enemistad que tiene el corazón natural contra las cosas de Dios, contra ese amor puro, contra esa santidad y esa justicia de Dios. Y eso no solamente se manifestó en el Calvario, eso se manifiesta cada vez que nosotros tratamos con desprecio, con desdén, con indiferencia a uno de esos sus hermanos pequeñitos. Esa es una evidencia de lo mismo. Estamos muy equivocados si pensamos que a Jesús lo mataron los romanos o si pensamos que lo mataron los judíos. No lo mataron ni los romanos ni los judíos. Ellos fueron nuestros delegados. Lo matamos nosotros. Lo mataron vuestros pecados y los míos. Los pecados de todos nosotros. Todos los que habiten el cielo, absolutamente todos los que habiten, habrá algo, un requisito imprescindible. Todos habrán aprendido a apreciar el costo de su redención. María fue un ejemplo en eso, fue ejemplar. ¿Creéis que María lo que hizo fue un cálculo? ¿Fue un buen negocio? Bueno, dejo esto, pero luego tendré la vida eterna. Dejo esto, pero luego las calles de oro. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Eso fue la fe de María fue esa. La fe de María, María creyó con el corazón, que es como se cree para justicia. Y ahí tenéis la justicia por la fe, nuevamente. Hay buenas noticias para Simón también. No vamos a terminar con una nota triste, sino con una nota muy alegre. Dice la hermana White, vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Se comprendió que él debía los 500, más que aquella pecadora. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Dios no tiene dos planes de salvación, Dios no tiene dos evangelios. El mismo evangelio, la misma gracia que enterneció el corazón de Simón, enterneció el corazón de María.
Es verdad que se cumplió lo que Jesús dijo, que las prostitutas y los publicanos os van delante de los fariseos al pueblo, al reino de los cielos. Pero delante o detrás la cuestión es que la gracia salvó. Tocó el corazón de María, tocó el corazón de Simón. Y ambos respondieron a esa gracia. Mi deseo para vosotros y para mí es que esa gracia toque también vuestro corazón y el mío, para que por la eternidad, desde hoy y por la eternidad, sirvamos a Dios con esa devoción de la que María es un ejemplo.